Buenasas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y hoy me acompaña parte del team de Trátame Bien. Es psicólogo, especialista en terapia de pareja, especialista también en el tema de violencia machista y masculinidades positivas, y quien no conoce ya en este país a don Víctor Medina. Don Víctor. Buenas tardes, buenas tardes. El psicólogo, varón de Trátame Bien. El aprendiz de humano, exactamente. Encantado de estar de nuevo aquí en este sábado. Allá mirando a Humberto, siempre elegante y a Ismael. Ismael por el allá. El team de los controles. Y en un ambiente agradable, familiar, y productivo. Desde hace 11 años estamos juntos aquí. Aprendiendo aquí. Nilka, tú y yo. Sí. Y se agrega la Allende, ñapa. Y esperando y deseando que por las casas estén bien, que el censo vaya funcionando. Bueno. Y que disfrutemos de este programa. Amén. Que puede ser bastante interesante. Mira, hablando de temas que tienen que ver con la solidaridad, Víctor, queremos expresar nuestro sentimiento en esa parte a las familias y allegados de las 9 víctimas mortales producto de las lluvias del viernes antepasado. Yo quiero que tú sepas que yo me vi en la cuerda floja también, trancada en un carro lleno de agua, que para qué te cuento. Por eso, qué bueno que producción me hizo recordar este abrazo virtual que le enviamos a todas esas familias y a todos esos allegados. Bueno, y nuestras frecuencias, Víctor, para que la gente pueda sintonizarnos, estamos en el 106.5 FM para Higüey y también para Santo Domingo, 92.1 en el Cibao, 94.7 FM para el sur y el este y 88.5 FM para la bella Samaná. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, @Trátame Bien Radio, @SolFM, @AndreaBCamacho, @VictorJ.Medina y @JenPeguero30. Y hablando de la Jennifer Peguero, vamos a ver la intro, Jennifer, que tenemos para el día de hoy del programa. Eric Berne, psiquiatra y fundador de la teoría del análisis transaccional, explicó los juegos psicológicos como una forma disfuncional de comunicación utilizada para cubrir necesidades de atención, reconocimiento y afecto hacia la propia persona, aunque siempre de forma negativa. Hablamos de juegos en modo de no diversión, es decir, en estos siempre se pierde, lo que conlleva tras de sí un costo emocional enorme, tanto para quien los inicia como para quien se une o participa en ellos. En este tipo de incomunicación se utilizan artilugios para manipular y persuadir al receptor, de manera inconsciente la mayoría de las veces, pero usadas de forma repetitiva hasta que aparece el resentimiento y el fracaso interpersonal. ¿Cómo se juega? ¿Quiénes participan del juego? ¿Hay un ganador o perdedor? Hoy en Trátame Bien, nuestro tema: juegos psicológicos, diversión o fastidio. La respuesta de inmediato con nuestro experto en la conducta, Víctor Medina. Muchísimas gracias, Jennifer Peguero, nuestra productora, talento y voz en off de Trátame Bien. Víctor, juego psicológico, diversión o fastidio, ¿qué es eso? Bien, la introducción, buenas tardes de nuevo. La introducción es bastante clara. Nosotros los seres humanos desarrollamos mecanismos para hacernos sentir presentes y para relacionarnos con los demás. Los juegos psicológicos entonces es un mecanismo de relación que se aprende desde la niñez y a través de los juegos psicológicos
vamos logrando la atención primaria de nuestros padres o de las personas responsables de nuestra educación. Esa es la base primaria del porqué de los juegos psicológicos. Bueno, en las redes sociales, Víctor, había muchas expectativas sobre este programa y me encantó a través de las redes sociales de Trátame Bien y las redes sociales de @Sol FM, ver cómo la gente esperaba con ansias aprender de ti en este día sobre ese juego psicológico. ¿Tiene algo que ver cómo son los comportamientos de la persona que está jugando? Los comportamientos de las personas que jugamos, y en esto me gusta ser inclusivo, que jugamos, porque todos tenemos juegos psicológicos, algunos simples y otros de mayor gravedad, se basa en 3 elementos básicos. A ver. El primero es la posición existencial que tenemos, es decir, nuestra autoestima. Cómo yo me veo, cómo yo veo a los demás y cómo me voy a relacionar con el mundo. El otro elemento entonces que se manifiesta a través de la posición existencial o de mi valoración como persona es qué roles yo voy aprendiendo para garantizar esa imagen que voy creando y que se va desarrollando de mí. Entonces ahí entra lo que hemos tratado en algunos programas del triángulo dramático. Entonces aparecen los roles de salvador, de perseguidor o de víctima. Víctor, escuchábamos en la intro que en los juegos psicológicos nunca se gana, pero que en todo juego hay un ganador y perdedor no. Sí, como no hay ganadores, entonces realmente todos somos perdedores, porque es que los juegos psicológicos es otra manera también de nosotros estructurar el tiempo. Según la teoría del análisis transaccional, cuando nosotros ya nos desarrollamos y tenemos movilidad social, tenemos que cumplir esta gran pregunta: ¿qué yo hago con mi tiempo? Esa gran pregunta. Nosotros la vamos entonces, según la teoría transaccional, de varias maneras. Comenzando por el aislamiento, siguen los rituales, después vienen los pasatiempos, vienen las actividades, los juegos psicológicos y después la intimidad. Entonces, fíjate, todos nosotros de alguna manera estructuramos nuestra cotidianidad en función de satisfacer esos elementos. Pero a ver, dime de una manera un poco llana a los que no somos profesionales de la conducta, ¿de qué van estos juegos? Los juegos van porque garantizan la obtención de caricias. En análisis transaccional, y tengo que referirme porque es la teoría en la cual nos estamos basando, las caricias son las transacciones mediante las cuales nosotros nos vamos vinculando con las personas. Un saludo es una caricia. Un adiós es una caricia. Sí. Una agresión es una caricia. Negativa, pero es una caricia. Entonces, de acuerdo al ambiente cotidiano, al ambiente familiar, nosotros vamos satisfaciendo esa necesidad de caricia y de atención de diferentes maneras. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, hay familias donde está prohibido manifestar alegría. Entonces, cuando yo tengo un hecho agradable que me mueve a la risa o a la felicidad, yo me contengo
porque en mi familia se ha dicho muchísimas veces que detrás de una risa viene la tristeza. Ríe hoy y mañana llorarás, ¿verdad? En serio. Entonces, eso me va condicionando en mis relaciones futuras. Pero también yo necesito que mi papá y mi mamá me atiendan como persona. Uh-huh. Pero esa necesidad de atención también que yo tengo va a depender del tiempo que ellos tienen disponible. Si papá y mamá trabajan 8 horas o más, como se hace ahora, uh-huh, pues yo voy a tener mucho tiempo en aislamiento. Uh-huh. Y ese aislamiento yo voy a tener que moverme, que satisfacer mi atención de alguna manera. Cuando papá y mamá vengan, que yo voy caminando o como sea y abro los ojos para recibir la caricia de que miran, yo estoy aquí y papá y mamá me ignoran, eso disminuye mi capacidad de relacionarme de manera auténtica. Varios ejemplos que podamos dar de juegos psicológicos que se dan en la vida cotidiana, por ejemplo, además de lo que tú has dicho. ¿Qué otros? Bueno, a nivel de pareja, por ejemplo, ajá, están los juegos de la sexualidad. Por ejemplo, culturalmente nosotros aceptamos que cuando una mujer no está en disposición de una relación sexual, viene el dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entre esa pareja no existe la confianza de la mujer decirle al marido, mira mi amor, yo ahora no estoy disponible para tener una relación. Yo puedo estar contigo de manera afectiva, pero no quiero sexo, no quiero penetración. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros los hombres hemos sido educados sexualmente con un criterio bastante duro. Quien me lo para, me lo baja. Así mismo es. ¿Oyeron, Humberto, Ismael? Aprendan ahí. Eso es así. Y entonces, si mi mujer, mi compañera se me acerca de manera afectiva, porque lo que quiere es la caricia, el contacto físico, uh-huh, y yo reacciono con ese mandato arcaico y me excito, ya yo lo que quiero es la penetración. Sí. Porque no estoy capacitado para la caricia y el afecto. Entonces se da ese juego. ¿De qué otra manera en la relación de pareja tenemos presente el juego psicológico? Otro juego psicológico, por ejemplo, se puede dar en el manejo del tiempo y de los espacios. A ver, desmenúzanos eso. Por ejemplo, un juego que tiene que ver con el manejo de los espacios. En la casa, ajá, la mujer se entiende que es la que tiene que tener ordenada la casa. Sí. Servir la comida. Servir la comida. Entonces, cuando yo llego, yo me voy quitando las ropas y la voy dejando donde me dé la gana. ¿Por qué me la van a recoger? Porque me la van a recoger. Okay. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se da un juego psicológico? Ajá. Porque no se busca el mecanismo de resolver esa situación de manera agradable, amistosa, sino con un pleito. Con un rebú. Por más que yo te lo digo, tú siempre dejas la cosa regar. Ella está en una posición de perseguidora. Ok. ¿Verdad? Ajá. Entonces él se pone en una posición de víctima. Mi amor, no me hable así, no me hable así. Está bien, yo lo voy a hacer diferente. Y hasta se acerca de manera salvadora. Tanto que yo te quiero. ¡Pup! Y ahí se va bajando la presión. Y lograron la atención. Pero el problema sigue latente. Pero en muchos hogares también se da que el hombre, cuando el hombre es el proveedor, entiende que tiene el permiso de hacer esos regueros en la casa, de hacer lo que él quiera, que le sirvan la comida y él ser un dios, porque él es que trabaja. Y ahí, ¿quién entonces juega el juego psicológico?
Los dos lo juegan, porque para jugar se necesitan dos personas. Ahí va a llegar. ¿Quiénes suelen jugarlo? Los dos. Los dos. En la relación de pareja. Los dos, exactamente. ¿Por qué los dos? El hombre como proveedor estaría en el rol de perseguidor. La mujer como mantenida, entre comillas, estaría en el rol de víctima cuando él exige y en el rol de salvadora cuando quiere arreglar la situación. Y con los hijos, en la relación de padres e hijos, bien, ¿se da el juego psicológico? Claro, con los hijos se da, y por eso es que nosotros decimos, y se ve muy frecuente, que los hijos tienen inclinación hacia algún padre, hacia uno de los dos. ¿Hacia dónde se van a inclinar más? Hacia el padre, al progenitor, que le dé más atención, que le satisfaga más su necesidad de caricia. Y cuando hablamos de caricia, no hablamos de besos ni de abrazos, sino hablamos de atención. Y esta atención puede ser con un detalle, un regalo o compartiendo el tiempo. Entonces, si yo veo que mi papá me responde a mí más que a mi mamá, pues yo voy a buscar a mi papá. Si cada vez que yo me relaciono con mi mamá es con una exigencia, pues yo voy a tratar de disminuir el contacto. Y vamos desarrollando entonces ese mecanismo de relación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como las mujeres culturalmente tienen el patrón del ordenamiento y la educación interna de los hijos, el rol de ellas entonces se hace más pesado. Claro que sí. Las mujeres cargamos con una mochila realmente cultural, muy pesada la mochila cultural. Y eso de estar cargado con actividades y de manera emocional y psicológica se manifiesta culturalmente de una manera. O sea, solo hay que buscar el bolso de una mujer. ¿Qué hay en el bolso de la mujer? Ni me lo diga, porque a veces yo no quiero ni abrir el mío. Ni abrir la cartera mía quiero yo de tanto. Por más grande que sea el bolso de una mujer, siempre está abultado. Sí, lleno de cosas. Entonces, así mismo tiene su cabeza. ¿Por qué la comparación? Precisamente porque son cosas que las hacemos cotidianamente y no nos damos cuenta. Pero te digo algo. ¿Cómo, por ejemplo, yo soy consciente de que estoy jugando un juego psicológico? ¿Se hace inconsciente o se da automático? ¿Cómo se da? El juego se da inconsciente, pero los resultados del juego son conscientes, porque uno siente el sufrimiento. ¿Quién siente el sufrimiento? ¿La persona que juega o la persona que está liderando el juego? Mira, te lo voy a poner de la siguiente manera. Dale, pues. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Hay parejas que tienen problemas con la sexualidad. Porque tienen, ya sea el hombre o la mujer, tienen un programa para su sexualidad. Por ejemplo, y esto que te estoy diciendo es real, por ejemplo, como trabajan mucho, entonces la sexualidad no es la respuesta a una necesidad, porque generalmente están cansados. Sino nos toca el sábado, nos toca después de la menstruación, nos toca después de... Ahora, ¿qué sucede? Que en ese periodo que está determinado en el programa, ambos pueden tener necesidad sexual. Pero como no está dentro del programa, se va a generar un conflicto. Cuando yo te busco, tú no estás preparada porque no está en tu programa, no vas a responder de la misma manera. Y puede acceder a la relación, pero tú quedas, es una relación mecánica que genera insatisfacción. Yo voy a tener el resultado de que estuve contigo, pero mi orgasmo no va a ser tan satisfactorio porque tu participación fue casi nula. Escuchándote me suena como que las personas que viven en modo víctima, ¿es así?
Vivimos en modo víctima y vivimos también en modo de persecución. ¿Por qué? Lo que sucede es que el modo víctima es el que genera más sufrimiento. Es el que genera más sufrimiento. Y eso culturalmente tú lo ves, por ejemplo, cuando se quiere alguna situación del pueblo dominicano, por ejemplo. Uh-huh. Tú vas a encontrar que en determinado momento se dice lo siguiente: el valiente, el heroico pueblo dominicano, desde una tribuna, ¿verdad? Uh-huh. Pero desde esa misma tribuna, en otra situación se dice, porque el sufrido pueblo dominicano. El que está hablando de heroico y de sufrido está esperando dos respuestas diferentes. Cuando yo digo el valiente pueblo dominicano, yo estoy planteando que me sigan. Ok. Cuando yo digo el sufrido pueblo dominicano, yo estoy esperando que me abran los brazos como Salvador. Y fíjate algo, ¿cómo yo identifico en algunas áreas de mi vida, hasta en la laboral, en la personal, en la relación de amistad, que una persona está jugando conmigo a nivel psicológico? ¿Cómo yo detecto qué alarmas se disparan que yo pueda verlo? La primera alarma es que son comportamientos repetitivos. Porque fíjate lo que sucede. El juego parte de dos situaciones. Si yo tengo una posición existencial o posición de vida de que soy incapaz para enfrentar las necesidades de mi vida, es decir, vamos a llamarlo así, en modo víctima, uh-huh, necesariamente voy a buscar una persona que me nutra esa necesidad. Por lo tanto, voy a buscar una persona que en su módulo de relación esté el rol de salvador o de salvadora. Entonces los dos vamos a hacer esa química, pero no es una química consciente, porque en la medida que esa persona me satisface mis necesidades, generamos más dependencia. Yo no tengo libertad, yo no soy libre, sino que estoy respondiendo a ese aprendizaje que me hicieron desde pequeño. Mira, fulano, es que tú no sirves para nada, tú no vas a ir para ninguna parte, o a nivel cultural, porque para una mujer valerse siempre tiene que tener un hombre, y más si está en política, tiene que tener un hombre que la garantice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese aprendizaje. Y se da mucho. Se da mucho y nosotros lo vivenciamos porque sufrimos. Sufrimos en el trabajo cuando tenemos un jefe que por más que tú le lleves una respuesta a una solución de un problema, él nunca o ella nunca está satisfecho. Y está en un juego de perseguidor. Y ese juego de perseguidor significa yo sé más que tú y tú no puedes. Se da el juego psicológico en las redes sociales. Me interesaría que eso me lo contestes después de una pausa. No se vaya. Esto es Trátame Bien. Quédese con nosotros.